Buenas tardes a todos y todas. Nos encontramos reunidos nuevamente eh, para celebrar, se puede decir celebrar la posibilidad que tenemos de continuar con esta cátedra pedagógica, Universidad de San Buenaventura Medellín y Universidad de Antioquia. Eh, lo interesante de poder continuar con esta cátedra es que eh, ya tenemos un trabajo largo, que comenzamos con la pandemia, pero que continuamos desarrollando. Cada año hemos tenido como ustedes sabrán, cada año hemos tenido una propuesta diferente de cómo se va a desenvolver la cátedra, incluso en términos también temáticos. Este año, si algunos nos han venido siguiendo, nos hemos ocupado fundamentalmente de lo que llamamos objetos pedagógicos. Y por objetos pedagógicos lo que estamos tratando de connotar es que eh, el- la, la escuela también está hecha de una serie de objetos en los que pocas veces reparamos, a los que les asignamos eh, poco valor educativo, o de los que incluso de plano pensamos que no participan de los procesos educativos y educadores. Y sin embargo, lo que hemos querido hacer este año es recuperar esos objetos, volver la mirada sobre esos objetos y convertirlos en objetos que necesitamos reflexionar, objetos que también necesitamos investigar para tener una comprensión mucho más compleja y más acabada de qué significa educar. El día de hoy tenemos a dos personas que vienen del campo de la arquitectura, pero que ya terminaron realmente sus tesis de doctorado en ciencias de la educación. eh, Leonardo Correa y Felipe Villa, ambos arquitectos, eh, insisto, ya terminando o habiendo terminado su doctorado en ciencias de la educación. el- Leonardo y Felipe tienen esa cualidad interesante que supone que dos arquitectos se hagan preguntas por la educación, y que esas preguntas no necesariamente los saque de su, digamos, formación de base o su formación básica en arquitectura. Em, pu- ¿Puedo yo estar incurriendo en imprecisiones? Seguramente sí, pero alguna vez conversaba yo con un arquitecto a propósito de todo ese furor que hubo hace algunos años por la construcción de parques, bibliotecas, parques educativos, colegios. Y un arquitecto me decía que sí, que bueno, que mostrar esos números siempre venía bien para una administración y para alguien que tuviera interés en continuar su vida política como un abanderado de la educación y de los procesos educativos, pero que si bien, claro, se necesitaban instalaciones para adelantar procesos educativos, sobre todo procesos educativos escolares y procesos educativos formales, había algo más allá de simplemente de construir escuelas, construir plantas físicas, o incluso de remodelar escuelas o plantas físicas, porque había una relación había una relación de carácter educativo que los políticos pocas veces reparaban en ella, y que tenía que ver fundamentalmente la relación cuerpo, espacio y educación, que ciertos arquitectos que se dedicaban a este tipo de problemas los tenían muy claros y los habían investigado, cuando a un político que estaba haciendo campaña sobre la base de construir más colegios y construir más escuelas, se le planteaba: esta es la relación cuerpo, esta es la relación espacio, cuerpo
y educación dentro de un aula, los políticos generalmente respondían diciendo, métale más gente, métale más pupitres, porque un pupitre más es un voto más. Y entonces ya vamos, de alguna manera, quisiera yo que con lo que estoy diciendo, alertar sobre el espesor del problema que Leonardo y Felipe van a tratar el día de hoy. Cuando hablamos de las instalaciones, la arquitectura escolar como objetos pedagógicos, no estamos hablando de algo que en materia educativa sea secundario, es algo fundamental que nosotros hemos descuidado mucho. El día de hoy, además de Leonardo Correa y de Felipe Villa, vamos a tener como moderador al profesor Jorge Hernán Betancourt. El profesor Jorge Hernán Betancourt es doctor en filosofía y es el decano de la Facultad de Educación de la Universidad San Buenaventura, Medellín. A los tres y a nuestros eh, asistentes, muchas gracias por conectarse. Bienvenidos y bienvenidas. Adelante, les cedo la palabra. Alexander, muchas gracias. No cierres micrófono y no cierres cámara porque antes de darle la entrada a mis dos compañeros, Felipe y Leonardo, quiero hacerte a ti una pregunta para dar continuidad a esta apertura que hiciste, que de antemano te agradezco muchísimo. Alexander, ¿tú consideras, piensas, es posible que abordemos, pensemos inclusive que los aportes que hacen nuestros doctorados, nuestros doctores Felipe, invitados hoy Felipe y Leonardo, participen en el campo de la pedagogía en términos de la arquitectura como ciencia de la educación? Yo creo, eh, yo creo que lo que eh, Felipe y Leonardo hacen lo podemos inscribir como en algo que podríamos llamar, es un campo que no está completamente desarrollado, pero es un campo que se ha comenzado a trabajar, que básicamente se denomina algo así como pedagogía de los espacios escolares. Ujú. Entonces, el trabajo que ellos hacen es, digamos, una contribución a ya ese campo o subcampo de la pedagogía que apenas se comienza a explorar y que algunos denominan así, pedagogía de los espacios escolares. Muy bien, muy bien. Te agradezco esa luz, Alexander, porque yo he estado intentando durante la semana, he rastreado algunas de las publicaciones de nuestros invitados. Aquí tengo algunas cosas, quiero escucharlos y luego a la luz de esas publicaciones interrogarlos precisamente por si se sienten en esto que tú mencionas, que me parece que es fundamental y propio de la cátedra, una pedagogía de los espacios educativos, un pensarnos los asuntos educativos y el asunto del espacio para lo propio del educativo y por lo tanto para que allí emerjan cuestiones fundamentales de la educación como es el tema de la formación, pero también a ver dónde nos acompañan estos caballeros que vienen y que nos parece fundamental la posibilidad que desde estos otros campos podamos estar pensando lo que tiene que ver con la educación y muy especialmente que empiece a circular en este asunto de fuerzas objetivas que van y vienen. Si retomamos claramente la pedagogía como campo disciplinario y profesional, este campo que podríamos decir, bueno, me estoy haciendo referencia al texto de tuyo, Alexander, y de otros investigadores en la ciudad como Diego Alejandro Muñoz, como el profesor Andrés Claus, como Carlos Ospina, de esta cantidad de fuerzas objetivas que entran dentro del campo y empiezan en medio de una serie de discusiones y elementos de tipo académico a ofrecernos modos de pensar lo que nos interesa en el campo, que son muchos asuntos, que puede ser la educación también, pero que también está la formación, que también está la enseñanza y que también está la instrucción, que son las instituciones que no son solo las instituciones regulares, las instituciones formales, que son muchos tipos de instituciones donde los procesos de educación son posibles, pero que también es el aprendizaje. Y bueno, y allí entran ustedes dos muchachos. Lo primero que hay que decirles es que gracias. Gracias por permitirnos convocarlos aquí hoy. Gracias por permitirnos, sobre todo, escucharlos. A mí me parece de una gran potencia y de una fuerza primordial esto que ustedes nos otorgan a quienes estamos en el campo de la pedagogía, desde lo disciplinar, cómo lo estudiamos, y desde lo profesional, cómo podemos ver esta reflexión a la que ustedes nos invitan.
Yo conversaba en estos días con Viviana Escobar, precisamente interrogándole sobre la metodología de las cátedras. Entonces, creo que hay normalmente una metodología muy estricta, pero precisamente lo que quiero es romper con esa metodología estricta. Entonces, yo quiero, no me voy a sentar aquí con la hoja de vida de ustedes dos señores a leerle a quienes nos acompañen sus procesos de pregrado, de posgrado, sus publicaciones. No, al contrario. Yo los invito a que cada uno de ustedes nos cuente dos cosas. Uno, cuéntenos en principio de su hoja de vida. Cuéntenos como profesionales y hoy como doctores en ciencia de la educación, cuál ha sido su trayectoria. Y una primera pregunta, ¿por qué decidieron desde ese campo en el que ustedes son profesionales habitar este otro campo? ¿Me hice entender? En términos metodológicos no los voy a presentar, tienen la palabra y después de eso, ya cuando ustedes dos se presenten, abrimos la puerta para que exponga el primero, luego vamos con el segundo que nos presente sus posturas y cerramos con una conversación. Nos vamos a recibir preguntas de quienes nos están viendo por el Facebook Live, de quienes nos están siguiendo por el YouTube de la universidad, el canal de YouTube de la universidad, y algunos que posiblemente lleguen aquí a través de Alexander o de la profesora Viviana Escobar. Así, caballeros que tienen la palabra, primera pregunta sobre su hoja de vida y por qué están aquí dos arquitectos en el campo de las ciencias, en el campo de la pedagogía, perdón. Bienvenidos. Bueno, hola, buenos días a todos. De antemano, pues quiero agradecer profundamente a todos ustedes por la acogida que nos han dado desde hace muchos años ya que nos hemos visto y que nos abrieron la puerta en un momento muy particular de nuestro ejercicio. En principio, pues yo soy Leonardo Correa Velázquez, soy arquitecto, me gradué en el año 2000. Rápidamente, pues me fui del país a hacer mi posgrado por fuera del país, en unas escuelas españolas, siguiendo como una corazonada que tenía bastante grande con respecto a la informatización de los proyectos arquitectónicos. En ese momento yo tenía una pregunta muy importante sobre los computadores dentro de un ambiente técnico muy particular. Y peculiarmente todo esto fue girando y esos estudios superiores fueron fracasando en términos de que la educación en arquitectura, y esto sé que lo vamos a compartir con Felipe en un momento, la educación en arquitectura parte como de un hecho de demasiada fe y las preguntas le van bastante mal a la arquitectura. Ponerla a dudar de cosas le va bastante mal como disciplina. Y nosotros desde el principio de nuestra formación fuimos bastante preguntones y bastante desconfiados. Y al ser desconfiados empezamos a trasegar campos de la arquitectura como la bioclimática, la expresión gráfica. Y puntualmente cuando volvimos al país tomamos la decisión particular de intercalar el ejercicio profesional, que es una cosa que siempre hemos intentado hacer, intercalar el ejercicio profesional con los ejercicios académicos en términos de investigación y de preguntas. Y puntualmente empezamos otra vez a recorrer como esa senda de qué le pasa a la arquitectura cuando le hacen preguntas, y en una interclases, en una especie como de cursos de verano, como un poquito como metidos, escuchamos unas clases que estaban dando en unos salones de alrededor. Nos metimos de colados a una clase y particularmente estábamos escuchando una clase de Alexander y de Beatriz. Y en ese instante fue como una especie de flechazo porque nos dimos cuenta que ninguno de esos discursos partía de una certeza y tampoco era contado desde un punto de vista heroico. Eso es bien importante como en términos formativos porque la arquitectura, como les decía ahora, no resiste muy bien las preguntas ni las dudas. Entonces, esa fue como nuestra entrada y rápidamente decidimos vincular eso a un ejercicio profesional que estamos haciendo. Estamos haciendo, digamos, los grandes colegios de gran escala en ese momento, y entonces se intercalaron como esas tres condiciones: uno, el ejercicio profesional, la formación en arquitectura, el diseño de instalaciones educativas, y por el otro lado, este asunto interrogativo que vimos en esas clases. Y rápidamente esto terminó, pues se derramó, se decantó hacia el lado de, ya sabemos qué queremos hacer de estudio de posgrado, y aquí estamos.
Ese es como una pequeña. ¿Y qué clase era? ¿Cuál era la clase de Alexander y de Beatriz? Beatriz Ríos. Beatriz Arias, perdón. Beatriz Arias. Arias. Yo creo que era como esas cosas que No, era el asunto del franciscanismo. era de esas cosas que le obligaban a hacer a uno, ¿no? Sí, era una que nos fascinó, ¿no? Pues que fue, como lo dice Leo, un flechazo. Y yo, wow, qué En uno nota. de esos espacios de identidad, de formación de identidad bonaventuriana. Sí, fue precisamente eso. Muy atractivo nos pareció el curso. Bueno, buenas tardes. De nuevo, pues muchas gracias por la invitación y por todas las actitudes que han tenido para un par de arquitectos medio embolatados con muchas ganas de aprender de una cantidad de cuestiones que hay veces, bueno, la mayoría de las veces en principio nos superaban y nos siguen superando, pero ávidos pues como de meterle el diente a todos estos temas. En el caso de por qué estoy haciendo o estoy terminando estos estudios doctorales, son circunstancias muy semejantes a las de Leo. Yo me formé como profesor en la Universidad Nacional. Tuve la oportunidad, sin salir de la Universidad Nacional, de ser con el profesor Leonardo, de ser profesor de los profesores de nosotros de herramientas digitales. Hicimos como una alfabetización, nosotros muy gomosos por el aprendizaje autodidacta de estas herramientas que hacían un ingreso muy fuerte a todo el ambiente de diseño gráfico, de diseño industrial y de arquitectura. Entonces nos formamos en medio de ese estudio como profesores y empezamos a dar cursos de extensión en la Universidad Nacional para ingenieros que estaban ávidos de aprender nuevas herramientas digitales, y descubrimos un mundo increíble. Pues increíble en el sentido que no pensara, pues íbamos muy temerosos porque enseñarle a ingeniero es difícil, viniendo de un arquitecto. Pero nos dimos cuenta que habían otra cantidad de cuestiones ahí que conectaron, hicimos un clic y el curso fue un éxito, y los primeros 3-4 años de nuestra experiencia fueron en la Universidad Nacional, trabajando en pareja también. Dábamos el mismo curso. Entonces, hay una cantidad de cuestiones cuando uno tiene la posibilidad de mirar, de ver, de ir a otro país y ver cómo se enseñan unas temáticas que nosotros habíamos intuitivamente aquí acompañado. Nos dimos cuenta que le habíamos pegado a unas cosas, o que habíamos acertado, entre comillas, en algunas cosas, pero otras estábamos completamente perdidos. Los dos siempre tuvimos la necesidad de combinar una experiencia, digamos, intelectual con el ejercicio de diseñadores, porque nos formamos como diseñadores. Leo ha sido muchas veces profesor de dibujo, yo sigo siendo profesor de dibujo y de diseño. Entonces creemos que esto es como un complemento. Y entonces cuando nos empezamos a meter y nos encargaron 4 colegios, diseñamos y construimos acá en Medellín 3 colegios, megacolegios, de los cuales estamos muy orgullosos, no porque hayamos acertado mucho, porque los colegios ahora los vemos con muchas dificultades. Nos dimos cuenta que la arquitectura estaba muy alejada de una cantidad de temáticas, ¿no? Entonces, y ahí que conocimos a Beatriz, inclusive, y Alexander, ¿no? Y empezamos todo este asunto, y aquí vamos. Muy bien. Alexander dio una clase y se enfermó las otras 3. Estaba enfermito, me acuerdo que estaba enfermito, sí. Él enseguida brinca y reclama y dice cualquier cantidad de cosas. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya pidió la palabra. Adelante, profesor Alexander. Era mi manera de manifestarme. Bueno, caballeros, entonces vamos a hacer esto. Leonardo o Felipe, ¿cuál de los dos quiere comenzar con su exposición? Mira, hicimos una cosa. Nosotros tenemos una sola exposición en la que vamos a hablar de las 2 temáticas que nos interesan, ¿no?
que ahí están amalgamadas, ni siquiera las vamos a mencionar como temáticas aparte, sino como todo un asunto referido a los encuentros y desencuentros de la arquitectura con el acto educativo. Perfectamente, precisamente como está citada la cátedra, encuentros y desencuentros. Muy bien, perfecto. Entonces, muchachos, yo creo que ya hoy comprendemos qué fue lo que pasó. Definitivamente, cuando uno entra en el mundo de la investigación, entra por una razón muy sencilla y es porque lo asalta la inquietud. Las preguntas se convierten en un asunto central y ya no es una cuestión solo de un desempeño profesional, sino que esas cuestiones centrales, la inquietud ya como una condición antropológica, habita de tal manera que uno termina convirtiéndolo en un asunto formal y ahí arrancan estos procesos de formación posgradual. Muchachos, bienvenidos, bienvenidos y entonces hagamos esto. En términos del tiempo, vamos a regalarnos 40 minutos de exposición, ¿les parece bien? 20 minutos correspondería a cada uno, nos vamos con los 40 minutos entre los dos, todos los que estamos aquí vamos tomando nota y por ahí faltando 5 minutos, es decir, nos extenderíamos hasta las 4:10, faltando 5 minutos yo les aviso, chicos, nos quedan 5 minutos para que vayan cerrando y a partir de ahí entablamos la conversación, ¿les parece? Perfecto. Listo, muchachos. ¿Estamos bien de tiempo? ¿Les parece mucho? ¿Lo recortamos? ¿Cómo le hacemos? ¿O estamos bien así? No, estamos bien. No. Nosotros somos buenos para eso lo acortamos o lo alargamos. Ahí vamos bien. La arquitectura siempre está en movimiento. Así que bienvenidos, muchachos, y tienen la palabra porque esta es su cátedra. Muchas gracias por estar con nosotros. Para dar inicio a esto, vamos a hacer como un pequeño recuento o una especie como de abstract hacia lo que vamos a exponer hoy, pero creemos que lo más importante y lo necesario para comenzar esta manera de ver los espacios educativos tiene que ver con eso que nos atraviesa constantemente y son esas relaciones que desde el principio hemos tenido con los edificios en los cuales nos han educado. Esas relaciones siempre nos han marcado y en muchos casos pues tienen apartes de nuestras memorias. Y eso nos parece muy interesante porque siempre está en constante movimiento y transformación. Entonces la exposición, o más que la exposición, este recuento del que vamos a dar, siempre va a estar virando o estar transitando entre lo que nosotros denominamos las interioridades o esos viajes interiores y las exterioridades. Y podríamos hablar que la exposición es un viaje entre el interior y el exterior, y la educación ideal contemplándose como una situación limítrofe o un encuentro entre espacios intermedios. Si nosotros al final quisiéramos generar como un remanso entre todas esas dificultades y encuentros y desencuentros, podríamos decir que tiene que ver con esos intersticios o espacios intermedios que aún no tienen una definición clara. Y para eso nos servimos mucho de una cita de Joan y Palasma que habla sobre los pensamientos, y precisamente esa cita nos permite establecer cómo ambas disciplinas, la educación y la arquitectura, una y la otra, se representan entre sí. Habitualmente una no representa muy bien a la otra, o ambas no se representan bien entre ellas, y por eso creemos que, como dice Joan y Palasma, entre comillas, los pensamientos, o como son a veces llamados, las actitudes proposicionales, son representaciones o tergiversaciones interiores del mundo exterior, que tienen que asemejarse al lenguaje en su carácter. En primer lugar, los pensamientos parecen tener las mismas propiedades semánticas que las frases del lenguaje humano. En segundo lugar, los pensamientos tienen la síntesis de las frases. Finalmente, los pensamientos son como las frases en tanto que abstractos. Ahí creemos nosotros precisamente que cada disciplina a su manera ha hecho abstracciones de la otra o ha intentado de alguna manera adjetivarlas, y en ese sentido creemos que se ha generado como este gran encuentro y desencuentro, y por eso la exposición o esta charla comienza desde los afueras. Comenzará en principio a través de esa idea del paisaje, esa idea que nos presenta Rembrandt y que en ese paisaje externo nos permite llevar a quien la está mirando sobre una idea idílica, ideal. Entonces, pues,
creemos que cuando uno se comienza a aproximar al tema de la arquitectura y de lo educativo, también tendríamos que mencionar que hay como unos temas, como en este cuadro. Entonces, la arquitectura ha estado habitualmente cerca de la educación, pero actualmente creemos que está interesada en otras cosas que pueden ser como los hiperdiseños funcionales o de interioridad, como en muchos espacios que nosotros a veces habitamos, que vemos como unas sensaciones hiperdiseñadas, pero al final no sabemos qué es lo que está pasando allí. Los educadores habitualmente hablan de pedagogías, de didácticas, de conceptos. Por el contrario, pues los arquitectos hablamos de espacios, estructuras, acabados, tipologías. Es posible que ambos tengamos un punto de encuentro cuando hablemos de espacio, porque espacio tiene como unas versiones muy amplias. Ese concepto es bastante amplio. Entonces, sin embargo, nadie habla de las dos cosas al mismo tiempo. O sea, ni los arquitectos hablamos al mismo tiempo de la educación y del espacio, y muy pocas veces oímos al discurso de la educación hablando del espacio. Entonces, esa relación entre ambas es como si hubiéramos estado siempre juntos, pero nunca nos hubiéramos reconocido. En ese sentido creo que es importante hacerse la pregunta, ¿por qué ambos temas no se han conectado? Bueno, tal y como lo plantea Rembrandt con su obra de paisaje, con un puente de piedra, el hombre en su devenir ha tenido momentos en los cuales se ha aprovechado de las construcciones que lo acercan y lo protegen. Pero cuando la tormenta pasa, regresa a su rumbo, uno que lo expone de nuevo a los avatares propios de su travesía. Asimismo, la arquitectura para la educación constituye el relato de unos encuentros temporales en los que ambas partes han logrado ecualizar sus intereses. Dice, la luz es un llamado, ilumina en un momento de la travesía, ilumina en un espacio verde, como lo podemos ver en el cuadro de Rembrandt, que genera una sombra, pone en relieve en un lugar al lado de una casa, un poblado, un lugar donde se podrían posar unos cuerpos bajo el árbol, tal y como lo expresa el gran arquitecto de la modernidad, Louis Kahn, abro comillas. La escuela comenzó con un hombre bajo un árbol, un hombre que no sabía que era un maestro y que se puso a discutir de lo que había comprendido con algunos otros, que no sabían que eran estudiantes. Los estudiantes se pusieron a reflexionar sobre lo que había pasado entre ellos y sobre el efecto benéfico de aquel hombre. Desearon que sus hijos también lo escucharan y así se erigieron los primeros espacios y surgió, por supuesto, la primera escuela. La fundación de la escuela era inevitable porque forma parte de los deseos del hombre. Da gusto ver las escuelas, dice el arquitecto, pero son superficiales como arquitecturas porque no reflejan el espíritu del hombre bajo el árbol, cierro comillas. Esta manera de aproximarse a la idea de la escuela, más que un evento derivado de la formación, puede ser visto como un evento que acontece a manera de espacio. La educación, podríamos decir, la educación es entonces espacio, un espacio que también es formativo. Cada envolvente o cada concepto espacial lleva implícita una idea de formación. Por eso a veces erróneamente se piensa que las envolventes, también llamadas fachadas en arquitectura, son el resultado de un juego compositivo. No, por el contrario, de lo que nos habla es de un proceso relacional entre los interiores y los exteriores, entre los paisajes y los cuerpos, por supuesto, entre la naturaleza y el hombre. La formación aparece cuando el hombre se relaciona con la naturaleza, una idea específicamente derivada de los conceptos que soporta el arte en el romanticismo, esa búsqueda de ese ideal, del acercamiento a lo sublime, donde los sentimientos son el punto de partida y de llegada. Es así que el trabajo del arquitecto, sustentado en estos lineamientos, se puede quedar corto, y de hecho lo hace. Por un lado lo sublime y por el otro lado los sentimientos del hombre. Es así que la arquitectura se ve abogada hacia un contexto idealizado que pocas veces se alcanza, porque estos lugares están siendo atravesados siempre por factores culturales, políticos y económicos.
que desvirtúan cualquier aproximación idílica. Es posible apreciar, de acuerdo a esto, es posible apreciar en los grabados del libro Orbis Sensualis Pictus, publicado por John Amos Comenius en 1658, un texto escrito esencialmente para niños. Dice que los retos que se le presentan a la arquitectura cuando se observa la diversidad y complejidad de usos que alberga un edificio diseñado para la educación, expone al autor anónimo de este grabado en una situación compleja y divergente, ya que sin duda se hace alusión a las necesidades que conllevan pensar un espacio confinado, pero también a la vez abierto. La falta de paredes frente a la abundancia de detalles que construyen su fondo también le exhiben como una terraza o un balcón descubierto. De acuerdo a esto, nosotros nos preguntamos, ¿de qué tipo de arquitectura estamos hablando cuando hablamos de un espacio para educar? ¿Cómo es esa relación con el contexto? ¿Por qué se da el acto educativo? ¿Por qué hay espacios que lo promueven y hay espacios que lo limitan? Comenius intenta sintetizar esta relación con la naturaleza a través del diseño de sus imágenes como una muestra a esa entrada pausada entre el exterior y los elementos que integran el interior. Es así que los escenarios de formación, cuando la educación se revela como una imagen autónoma, la arquitectura la envuelve, la encierra, construyendo así una relación directa entre el docente, profesor, maestro, como se le quiera decir. La escuela y el estudio en el que acontece la vida del niño estudiante, nos referimos a las lecciones, a la lectura, a la escritura, requieren de unos espacios cerrados, tal y como se puede observar en los grandes grabados de la escuela y el estudio, ¿no? Los que tenemos al principio, ¿no? Que son el C y el C1, ¿no? O sea, sería la figura 3 y la figura 4. No obstante, entonces ahí se puede entender las necesidades de esos espacios con relación a los objetos y a la cantidad de personas que están convocadas a ese acto educativo. Podríamos decir, pues podríamos afirmar sin duda pues, que la educación hace alusión, digamos, a una relación prácticamente íntima y excluyente de todo lo que le rodea. Estas imágenes también aparecen en toda la iconografía desde el siglo IX, ¿no? Lo que podemos llamar la escolástica. No obstante, cuando nos adentramos al estudio de la filosofía y la geometría, o sea, es decir, esas imágenes inferiores, no queda tan claro que estas actividades requieren de un espacio confinado. Todo lo contrario, el estudiante y el profesor necesitan del paisaje para poder construir su diálogo. Como hipótesis, consideramos que la arquitectura para la educación ha sido una arquitectura especialmente ocupada por la forma de sus límites. Un asunto que es bastante complejo, pero digamos visible en la manera como nuestro clima y nuestra geografía también nos invita a habitar lo que nosotros llamamos o definimos como esos espacios de transición, véase zaguanes, umbráculos, cobertizos, en fin. La arquitectura escolar se emplaza en un lugar donde existe el exterior y el interior al mismo tiempo, una tensión que la ubica en un espacio fronterizo constantemente desplazado y constantemente desplaza también, o sea, el espacio se desplaza, pero también desplaza a las personas que lo habitan. Entonces ahí aparece un comentario, una cita de un filósofo que nos atrae mucho a los dos y que nos ha servido para construir nuestras hipótesis, que es Peter Sloterdijk, que nos dice algo en
en su primer capítulo de Esferas, que nos hace pensar en esa tensión entre el interior y el exterior. Abro comillas. Que los hombres son seres que participan en espacios de los que la física nada sabe. De la elaboración de este axioma, proviene una topología psicológica moderna que parte a los hombres sin consideración de sus primeras autolocalizaciones por lugares radicalmente diferentes, conscientes e inconscientes, diurnos, nocturnos, honrosos y escandalosos, que pertenecen al yo, en los que otros interiores han planteado su tienda. Esto, cierro comillas, este comentario nos inquieta muchísimo, porque entonces nos pone a pensar cómo poder definir la localización de los cuerpos si Sloterdijk más adelante dice que la única manera de poder situar un cuerpo es encontrarlo muerto, ¿no? Eso es un asunto bastante dramático, pero punzante y esclarecedor de la necesidad que tienen los arquitectos de empezar a identificar ese fenómeno educativo más allá de los límites del aula, inclusive de los límites del mismo predio. O sea, hasta dónde se construye esa idea de educación a partir del espacio. Entonces, creemos entonces que es importante o urgente reconocer en esa necesidad de un diálogo entre educación y arquitectura. ¿Cómo se le permite a encontrar a esos cuerpos una localización? ¿Es posible? O un punto de anclaje, si lo podríamos decir así. Entonces, creemos que hacia lo que debemos aludir es a esas ideas de espacio. Rastreándolas claramente, pues podríamos decir que podríamos pasar por perspectivas socioantropológicas como la de Edward T. Hall o Leroy Durham, los cuales pues comienzan a establecer cuáles son las distancias, la intimidad, la grupalidad, o digámoslo así, esas esferas que le permiten a cada cuerpo ubicar un espacio y unas relaciones con otros cuerpos, las psicológicas y perceptuales que tienen que ver pues con Lewin Kort o Rudolf Arnheim, que tiene que ver con la manera en la que se percibe el mundo y cómo esa manera de percepción también ancla un cuerpo, o lo captura o lo libera. También hay unas pedagógicas que tienen que ver, obviamente, pues, con teorías como las de Piaget, las de Montessori, las de Crowley o las de Dewey, que están muy orientadas hacia ese mundo experiencial y hacia esos campos en los cuales realmente la educación ocurre a través de lo que le pasa a ese cuerpo mientras habita ese espacio. Y también hay unas perspectivas filosóficas interesantes, pues como las de Foucault, nos interesan bastante las de Merleau-Ponty, porque fundamentalmente de lo que nos están hablando, al igual que Pardo, Heidegger y Bachelard, nos están hablando de esas performatividades que ocurren en los momentos en los que se habitan los espacios. De pronto en esos momentos performativos es donde comenzamos a adquirir esas variantes de la formación o esas pequeñas cápsulas educativas que ocurren en los exteriores o en esos momentos intersticiales, si se puede decir así. Entonces, eso nos va a llevar fundamentalmente a esas mutaciones que han ido ocurriendo en el tiempo, que las vamos a empezar a ir localizando y que nos permiten igualmente comenzar a entender que la arquitectura ha intentado representar el mundo a través de la forma y la construcción, pero no se ha percatado que la educación también ha ido ocupando esos lugares. Entonces, claro, lo que vamos a ver, así nos estemos yendo a la idea del claustro de la religión, es cómo esos primeros escenarios de arquitectura formalizada potentemente o de una manera rectilínea, lo que pretenden es abrazar esa idea de paisaje e introducirla hacia el interior. Casi como esa necesidad casi idílica de reproducir ese cuadro de Rembrandt, abrazándolo al interior. Pero, ojo, es un paisaje no habitable, es un paisaje contemplativo. Y en ese sentido es importante, ¿por qué? Porque el espacio ocurre, el espacio, la formación, esas cosas de la educación ocurren al borde de ese paisaje, no ocurren dentro de él. Es un paisaje para ser contemplado. Posteriormente, ese claustro fue mutando, inclusive se fue fragmentando levemente. Y lo que podríamos decir que fue ocurriendo es que fue especializándose o fue dividiéndose puntualmente para poder encontrar unas especificidades bien importantes. Entonces, esos claustros como espacialidad
que comenzaron en abadías y mezquitas, ofrecía la posibilidad de distribuir funcionalmente alrededor del espacio abierto la luz y el aire. Una serie pues, de recintos que se ubicaban alrededor de ese patio y que permitían también, y esto es importante, cierto grado de aislamiento, o sea, el contacto, ese patio lo que permitía era que el hombre pudiera comenzar a establecer los contactos entre la bóveda que podía percibir y el suelo. Eran los lugares donde se construía esa noción de encuentro entre el cielo y la tierra, y son muy importantes, y en ese sentido creemos que son los que originan esas primeras ideas de formación. Hay un asunto ahí también muy interesante, y es que el claustro, pues con esa connotación, digamos, tan fuerte, semántica en el campo de la educación, pues propone un espacio para mirar y para ser mirado, ¿no? O sea, el claustro reúne para nosotros desde la arquitectura una cantidad de herramientas muy interesantes con las cuales trabajar plásticamente como diseñadores, pero también abordar el problema desde la filosofía o con las herramientas que tenemos, ¿no? Pues con otros no filósofos, pero nos parece que la idea del claustro es transversal y que debe, digamos, detonar unos estudios específicos en torno a la educación como un escenario performático. De acuerdo a eso, lo que estamos viendo acá y lo que vamos a continuar enseguida mirando es cómo esos patios que en principio parecían deshabitados, ¿sí? nos han ido pareciendo patios para la observación o claustros, han ido constituyendo unas redes entre ellos mismos. A medida que se iban construyendo cada una de las edificaciones, iban mutando esas necesidades y esas especificidades de cada una de esas edificaciones. Esos patios comenzaron a construir unas redes importantes. Aquí ya comienza a aparecer inclusive desde por allá lejos, desde cuando estábamos mirando los inicios de Oxford o inclusive la misma Atenas, ya estábamos empezando a vislumbrar la aparición de una ciudad organizada a través de unos vacíos, a través de unos patios, a través de aquello que no es edificación. Y eso resulta importante dentro de la arquitectura porque aquello que llamamos silencio, espacio, vacío, también hace parte del pensamiento educativo. O sea, ¿qué es lo que educa en una ciudad? No es la cantidad de sus edificios, sino la concatenación de sus espacios. Y aquí cuando vemos estas estructuras como las de Oxford, ya comenzamos a entender cómo nos adentramos hacia esos conceptos que ahora son bastante mal utilizados, como los de ciudad educadora, ciudad educada, la más educada. Bueno, no quiero referirme mucho a eso, pero sabemos que es un tema bastante álgido y peligroso de los que le gustan a Alexander. Entonces, claro, comenzamos a evidenciar un viaje desde ese interior y cómo empieza a erupcionar y a convertirse en exterioridades cada vez más complejas, más especializadas y más fragmentadas. Cuando nos adentramos hacia este esquema puntualmente, nos parece importante que comencemos a entender cómo esos vacíos han empezado a ser un poco disfuncionales de una manera muy interesante, y es a dividir cada más la edificación y a consolidar mucho más las ideas de recorridos, de transgredir esa idea de único centro y paulatinamente ir especializando cada uno de los sectores del edificio. Lo que ya algunos investigadores, arquitectos han denominado como la defragmentación del claustro, que es en esencia pues el peregrinaje de la arquitectura colonial hacia lo moderno, ¿no? Esa defragmentación del claustro la podríamos entender desde muchos puntos. A nosotros nos interesa muchísimo, es como es la apertura de ese espacio interior, de esa interioridad que ya habíamos identificado en la conformación de esa ciudad medieval, que la podemos ver. Ahí pusimos Oxford, pero también podemos ver Bolonia, ¿no? Y la ciudad se hace a partir de los claustros educativos, los claustros, o sea, es decir, la educación resulta ser mucho más importante de lo que pensamos en términos urbanos. Entonces aquí, pues esto es digamos, una línea de trabajo que venimos desarrollando el profesor Leonardo y aquí este servidor, en tanto es empezar a identificar cómo el claustro se va defragmentando a partir de unas necesidades muy precisas
en términos económicos, políticos, geográficos, por supuesto climáticos, ¿no? Entonces vemos cómo realmente el claustro es ese elemento fundamental para componer edificios institucionales, edificios públicos, ni más ni menos. Y aquí se puede ver cómo desde el siglo XVII, teniendo un punto, desde el siglo XV, perdón, entendemos el claustro, y ese claustro es el que nos permite ir proporcionando la cantidad de luz y de aire que entra a esos grandes edificios institucionales. La llegada de toda esta cantidad de personas de las zonas rurales a las zonas urbanas exige ineludiblemente construir edificios monumentalísimos. Pues eso está muy mal dicho esa línea, pero son edificios gigantes que incluso algunos de estos planos que ustedes ven ahí no se llegaron a construir. Entonces, el claustro como herramienta plástica y conceptual que inicia desde esos espacios monacales al lado de las grandes catedrales, esencialmente como espacios de estudio y de contemplación y de reflexión, hace su aparición en los juzgados, en las cárceles, en los hospitales, un tema que estoy seguro que todos los que nos interesa, todos los estudiantes pues, de este doctorado y de posgrados, pues identificamos todo el discurso tan potente de Foucault, ¿no? Con el asunto de las cárceles y los colegios. Pues es un tema que es muy comentado en las ciencias sociales, pero les decimos que en la arquitectura no. O sea, los arquitectos somos muy ingenuos. Cuando nos mandan a hacer un colegio, creemos que estamos convencidísimos que estamos haciendo un colegio. Pero bueno, sí, a nosotros nos ha dado la curiosidad y claro, y cuando hacíamos los colegios, decíamos, uy, ¿cómo no está quedando bonita esta cárcel? Entonces, porque claro, todos estos dibujos son producto de esa investigación proyectual que nosotros hacíamos cuando estábamos diseñando los colegios, ¿no? Y aquí podemos entender pues la importancia de la distribución del panóptico en términos, por ejemplo, de herramienta para educar, ¿no? Y vemos cómo esos espacios que generalmente son los baños, son las bodegas o son las escaleras, fungen de articuladores, de bisagras, ¿no? Y si el patio mira hacia adentro, el pabellón mira hacia afuera. Y por eso nos parece tan interesante este proyecto de Durán, este arquitecto francés del siglo XIX. Para nosotros es paradigmático porque presenta esos dos estados. O sea, ni es claustro ni todavía es pabellón, sino las dos a la vez. Es decir, la circulación adquiere un protagonismo fundamental en la composición de los recorridos, pero también los volúmenes que se anexan construyen un nuevo lenguaje, una nueva, digamos, una nueva institucionalidad definida a partir de una gran escala. Bueno, yo quisiera en este momento aquí hay un salto desde esas interioridades hacia las exterioridades importante, sin antes reconocer que pues todo esto que ustedes están viendo, todos estos dibujos que venimos haciendo hacen parte pues del lenguaje con el cual ese es el discurso de la arquitectura. La arquitectura se discute y es discursiva fundamentalmente a través de los dibujos, de un hacer muy particular del cuerpo y intelectual. Y fundamentalmente hay unas cosas que si uno se devuelve un poco así rápidamente y uno comienza a ver todas esas manchitas naranjas o estas líneas naranjas, uno comienza a percibir que lo que pasa con la arquitectura es que eso que antes era vacío, que eran esos patios, que veníamos hablando paulatinamente de cómo se transformaban y se partían, por acá en 1782 comienzan a ser ocupados. Los patios comienzan a ser ocupados. ¿Por quién? Por una idea de poder, por una idea de control muy particular. Y fundamentalmente hay un salto humano muy, muy vertiginoso que tiene que ver con lo que pasa entre guerras. Allá al final de la Segunda Guerra Mundial, Europa está totalmente destruido y digamos que hay una postura humanista, si se puede decir así,
para, para reconstruir ese mundo acabado, desolado, que requiere de unas nuevas maneras de pensarse y posiblemente de educarse. Entonces, esa primera idea tiene que ver con ese contacto con el exterior, casi como con volver a esas ideas de Rembrandt. Inclusive, pues, no estoy abogando aquí por una cuestión de la educación a partir de la naturaleza, pero sí de los contactos que la plástica del edificio comienza a tener con la exterioridad. Y en ese sentido, esas nuevas tipologías arquitectónicas para la educación construyen sus hipótesis buscando ese contacto con el exterior. No obstante, sería el claustro ese punto de partida. Sin embargo, todos esos balcones, sitios de circulación, comienzan a tener una importancia grande dentro de lo que se percibe. Otra de las cosas importantes que comenzamos a ver por allá entre los 20, de 1920, 1932, 35, lo que comenzamos a ver es que el edificio comienza a soltarse, a convertirse en una pieza exenta. Ya no hace parte, el edificio educativo ya no hace parte de una secuencia formal de la ciudad, una secuencia de paramentos, sino que se constituye en su isla aislado y tiene sus 4 fachadas. Eso lo convierte en objeto visible desde afuera, en objeto percibible por el peatón, por quien anda, y en ese mismo momento adquiere su especificidad como tipología. ¿Qué le pasa? Que ya es reconocible el colegio. Antes era reconocible una idea muy particular de que la educación comenzaba a habitar caparazones viejos. ¿Cuáles eran los caparazones? La cárcel, el juzgado. Todavía lo hacemos. En muchos lugares la escuela ocupa el caparazón de una casa abandonada, de una casa vieja, y una de las preguntas importantes es de dónde surgía un colegio. Aquí el colegio surge como una obra nueva, surge como una idea nueva y obviamente surge a través de la idea de proyecto, que también es una palabra bastante peligrosa porque detrás de la idea de proyecto vienen las ideas de la funcionalidad, también vienen las ideas de lo efectivo, de la efectividad, y también vienen otras ideas industriales un poco peligrosas. Sin embargo, aquí lo que estamos viendo, y como lo podría definir muy bien Le Corbusier, son ese principio, esas ideas de esas máquinas para educar, si se puede decir así, pero son unas máquinas para educar que tienen dentro de sí mismas, dentro de su manera de formarse como estructura, una idea plástica particular referida a los cuerpos, también a los cuerpos que la habitan y a las funciones de esos cuerpos que la recorren y a los contactos que esos cuerpos van a tener con el exterior. Bueno, ahí también habría que mencionar, complementando pues lo que dice acá Leonardo, y es que entrados en el siglo XX es la primera vez que los arquitectos hacemos edificios exclusivamente para educar. O sea, antes lo que habíamos hecho era, digamos, unas reformas, ¿no? Ciertas adecuaciones, pero nunca nos habíamos enfrentado a diseñar desde cero un proyecto educativo. Cuando llegamos, si empezamos a ver estos proyectos de en las primeras décadas del siglo XX, de Hans Meyer, muy jalonados por las pedagogías Waldorf, de estos italianos, Sí. bueno, se me va. Sí, que son todo el grupo de las pedagogías activas, cómo empiezan a influir dentro de movimientos particulares como la Bauhaus, por ejemplo. Entonces, y podríamos decir que tenemos lo arquitecto y la educación como ese primer, para nosotros es como ese encontronazo después de haber pasado tanto tiempo caminando juntos, pero un poco dándonos la espalda, ¿no? Y nos encontramos y empiezan a surgir en la ciudad todo esto que el profesor Alexander mencionaba al principio de este encuentro, que fue como esa época de oro de los colegios acá en Colombia, que eran los parques educativos o los megacolegios. Entonces empezamos a estudiar digamos, estos edificios. Aquí hay 2 pues, que nos siguen pareciendo bien interesantes, que es el Colegio Antonio Derca y la institución educativa Aures. Bueno, haciendo un paréntesis, insistimos en los dibujos de la parte superior, son dibujos de estudiantes que nos acompañaron
en este proceso proyectual de los colegios y cada uno se iba decantando. Hay unos estudiantes que tenían mucho más como fuerza en términos proyectuales y otros en términos de investigadores, ¿no? Entonces, ir manejando el proceso de diseño no solamente como un asunto productivo en términos materiales, sino productivo del conocimiento. Entonces, volviendo al tema de estos dos edificios, encontramos aquí ahí está el resumen de lo que podemos decir que tipológicamente es la arquitectura educativa en el país y que hoy por hoy se sigue presentando. Una que son espacios bastante confinados sobre superficies y contextos alargados, plazas, áreas verdes, casi todas siempre enrejadas, ¿cierto? Esa relación del claustro con la comunidad es muy limitada. Y por el otro lado está, vuelve otra vez ese claustro, pero ya no ese claustro geométrico, ortogonal a 90, sino que lo que hacemos los arquitectos es que torcemos un poquito la cosa y pensamos que estamos haciendo una cosa diferente, ¿no? Que así es que fungimos, ¿no? Pues hemos mejorado un poco, pero no mucho. Entonces, claro, modificamos ese claustro pensando que nos estamos inventando una cuestión. Es decir, desde lo exterior, los colegios son bastante atractivos. Podríamos decir que hay una apuesta más política que educativa, porque los colegios son más visibles en su exterioridad que en su misma interioridad. Ahí hay una cosa importante y es que aunque compartimos los mismos orígenes edificatorios con los claustros y los conventos, la arquitectura educativa en Colombia, o sea, esta moderna que estamos viendo, se despliega como una intención venida de otro hemisferio a través pues, de diferentes corrientes de la educación, la política, la arquitectura, especialmente en lo relacionado con las llamadas pedagogías activas, como estaba diciendo ahorita Felipe, y las escuelas de diseño, que propician esas nuevas aperturas. Sin embargo, ahí, adaptar esas edificaciones modernas que vimos al principio, que privilegian los desplazamientos horizontales, las conexiones paisajísticas, la mirada lejana o la inserción en tramas urbanas bien consolidadas, es bien difícil con respecto al interior de un paisaje como el de nosotros, un paisaje cambiante, morfológicamente abrupto, radical, al igual que la falta de consolidación de esas tramas urbanas donde se insertan muchos, y el estado de urbanización tanto de la estructura urbana como lo precario en muchos casos de la construcción de una ciudadanía moderna, si se puede decir así, en conjunción con una variabilidad extrema tanto de los climas, los rumbos políticos, económicos, que ocasionan una multiplicidad de respuestas educativas y formales, y eso a su vez se refleja tanto como una mutabilidad, como un sentido de inestabilidad, que se expresa tanto formalmente como pedagógicamente, seguramente. Creemos que ahí sí que hay un encuentro. El tema de las pendientes, en especial en las ciudades como Medellín, ha sido precisamente respondiendo un poco esa primera pregunta que lanza Alexander, y es que el tema de las pendientes en Medellín en especial ha sido el último bastión en el que los arquitectos y las administraciones han encontrado esa posibilidad representativa para, a través de esas edificaciones, sentar las bases de una presencia discursiva, donde se habilitan espacios con relativa calidad en términos de sus proporciones, materialidades y conexiones con el paisaje. Sin embargo, la pregunta por la calidad educativa y la, digámoslo así, la estructura adecuada de los contenidos y los programas quedan al margen de operaciones inmobiliarias, obviamente, que se llevan a cabo en las periferias de la ciudad con el fin de normalizar una cantidad de predios que en principio fueron desarrollados de manera espontánea o que requieren ser anexados a la ciudad o ser reconocidos por toda la estructura urbana. Entonces, creemos que ahí hay un bastión importante. Bueno, terminando. No, perdón, Felipe. No, yo me parecía un atrevimiento interrumpirlos y los dejé que siguieran. Son las 4:08. No vamos a recortar el tiempo. 5 minutos, muchachos, para que vayan cerrando. ¿Listo? Sí, listo, Sí, perfecto. Perfecto. Habrá espacio para la conversación. Muchas gracias, chicos. Listo. Bueno, para terminar, nosotros en medio de este proceso proyectual, investigando la norma técnica 4595, que es la norma técnica colombiana, lo que le decimos NTC, los arquitectos, que hay normas para todo, ¿no? NTC 4595. Hay normas para todo y esta pues una norma que viene desde finales de los 80, principios de los 90 y pues nos parecía impresionante porque
tiene una cantidad de parágrafos y de cuestiones, pero no existe un dibujo. Nosotros como arquitectos vimos desde los dibujitos, desde la cosa más simple hasta la más elaborada. Nuestros discursos son híbridos. Entonces, nos dio esa tarea, esa locura de graficar la norma. Estas son algunas de las fichas que resultaron producto de toda esa experiencia. Aquí les quería mostrar rápidamente de cómo nosotros desde la normativa ya prefiguramos un espacio interior bastante pobre. Un espacio interior concebido geométricamente de manera muy básica, donde el profesor sigue fungiendo como una especie, digamos, pues como de líder, un asunto bastante piramidal. Siguen apareciendo los pupitres de pala, ¿no? Estas cosas que ya hace casi 10 años nos dimos cuenta que impedían una cantidad de factores, ¿no? Entonces, esto nos lo deja muy claro que pensamos mucho en la educación, pero la educación como un fenómeno político, artístico, urbano, pero no realmente como lo que pasa dentro del aula. Tenemos esa aula más una instrucción y podríamos hablar de ese playground o el patio de recreo, la manga, la cancha, lo que sea ahí, pues hay una relación mucho más horizontal. Seguimos haciendo colegios con las mismas estructuras. Estos dos, el colegio de la izquierda que se llama Colegio Flor del Campo, es un colegio en Barranquilla, perdón, a la derecha, un colegio en Barranquilla de una firma de arquitectos muy solvente aquí en Colombia. Última generación. Sí, de todo, ¿no? Pues donde hay un despliegue formal en las envolventes, ven como esas empalizadas, hay una, digamos, una cierta acrobacia metafórica, analógica con el contexto de la vivienda, del litoral atlántico, ¿no? Una cantidad de cosas interesantísimas, pero cuando vemos la cantidad de estudiantes, la disposición, en fin, no nos queda claro realmente si los arquitectos entendemos de qué se trata el espacio educativo cuando hay esa complejidad de fenómenos, cuando hay esa dificultad para poderlo, como dice Sloterdijk, situar entre un interior y un exterior. Más bien es un asunto que va gravitando entre los dos. Esto es básicamente, creo yo, lo que queríamos. No sé si querés agregar algo. Sí, yo sí quería pues como dejar algo ahí en esto, y es que para nosotros ha sido bastante aclarador a través de lo que hemos podido trasegar, como esa gran diferenciación que hay entre los espacios para la formación y los espacios para la instrucción. Eso nos ha parecido que son como los dos ambientes. Hay unos que mutan muy rápidamente y otros que se resisten mucho a mutar, debido pues a que la instrucción lo que pretende es precisamente la continuidad y la repetición. Pero hay otros espacios como los abiertos, como los pasillos, lo que estaba diciendo Felipe ahora, que son espacios más de la formación, que son espacios en los que es más fácil percibir algún tipo de cambio. Y ahí una de las cosas que nos parece, para dejar de conclusión ya y cerrar, es que los arquitectos hemos sido muy hábiles para transformar el exterior de las cosas, pero seguimos trabajando con los mismos salones que tenemos en 1938, y paradójicamente hacemos una ley como la NTC 4595 que comienza con un extracto de Gastón Bachelard acerca de los espacios felices y la casa. Yo creo que estos espacios en los que nosotros hemos venido estudiando habitualmente y siendo profesores tienen muy poco de felices en algunos casos y muy poca relación con las casas. Sin embargo, lo que queda aquí es una incertidumbre, y es cómo nosotros en el futuro podemos establecer dentro de la formación del arquitecto una idea de qué es la educación y la formación, pero también dentro de la formación de los educadores, cuál es la idea de espacio y los espacios para la formación. Creemos que ese es el colofón de esto y el cierre. Y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No, hombre, gracias a ustedes por el espacio y por dejarse convocar en este campo. Ustedes abordan en toda la conversación que nos proponen temas que son centrales para nosotros. Hace un instante volvía otra vez, Leonardo,
y afirmaba sobre preguntas y conversaciones, y lo que hablaba Alexander, nos permitía Alexander al inicio preguntarnos si el edificio no tiene nada que ver con estas cuestiones de la formación. Si esos lugares donde habitan no solo los estudiantes, sino también docentes, directivos docentes, donde se da toda esa imagen, donde se da todo ese asunto de lo educativo, no tiene nada que decirle el espacio, y es la pregunta que ustedes tienen. Bueno, yo tomé nota de varios asuntos y quiero proponerles durante los próximos minutos, invitando a quienes están con nosotros aquí, Alexander, si quiere también involucrarse en la conversación. Hay un primer asunto que quiero preguntar, y es precisamente, ahorita lo dijo Luis Felipe cuando habló de la apertura de esa interioridad, cuando la ciudad se hace a partir de esos lugares que estaban precisamente como ambientes educativos. Tengo en mis manos un texto sobre ideas generales sobre el método, un manual práctico que desarrolla precisamente María Montessori, y habla sobre lo que se da arquitectónicamente en el ambiente educativo con niños. Bueno, muy a propósito también del Orbis Sensorium Pictus que ustedes mencionaron hace un momento desde Ecumenio. Entonces, dice lo siguiente Montessori para iniciar esta conversación. Nuestro método en la práctica intenta romper con viejas tradiciones. Ha abolido el banco porque el niño no debe estar inmóvil, además de incómodo, y puede escuchar las lecciones de la maestra desde diferentes posturas y en diferentes espacios. Se ha abolido también la plataforma porque la maestra, como nosotros lo concebimos, no debe hacer lecciones colectivas necesarias con métodos comunes. Ahí está el problema. Empezamos con un primer problema. Claro, Montessori está invitándonos, venga, que el niño no esté quieto en una silla. Primer detalle. Segundo detalle, entonces hay que abolir la silla. Segundo detalle, habría que abolir la plataforma para que la maestra no esté quieta en el lugar donde se imparte. ¿Va? Muy bien. De esa manera, pues habrá un asunto común, y es que el espacio escolar, a la luz de este método de Montessori, necesita otra mirada, que es un espacio de movimiento, ¿cierto? Que es lo que yo siento que está en el fondo de lo que ustedes nos proponen. Dice un poco más adelante, estas cosas son el primer acto externo de una transformación mucho más profunda que consiste en dejar al niño obrar para que de manera libre, según sus tendencias naturales, sin ningún asomo de obligaciones fijas a un programa y sin preconcepciones filosóficas ni pedagógicas que parten de principios de se ha fijado porque es la herencia, hay que seguirlo haciendo. Por ahí va mi cuestión inicial. En las viejas concepciones escolásticas que recibió la escuela, pero que dentro de un nuevo problema, antes de cualquier otra cosa, necesita esto. 2 puntos. Preparar un ambiente adaptado para que la educación del niño sea activa. A ver, Hágale pues. Listo, yo te voy a decir una cosa. Pues ahí hay una trampa. Porque ¿Cuál es? hay una trampa tremenda porque se está refiriendo al banco, obviamente, y las posiciones del cuerpo, pero nunca habla que el salón sigue siendo el mismo, así no tenga ese banco. Creen que es una cosa, habitualmente nos hemos venido creyendo, pero no los educadores y los arquitectos, en los dos juntos, casi como uno apoyando al otro, nos hemos empezado a creer que es una cosa de amoblamiento, pero el espacio tiene muchas cosas que decir. Y eso, va, es que eso es lo que quiero como que conversemos, porque pareciera que nos hemos puesto de acuerdo. Entonces tenemos que generar es un ambiente donde un inmobiliario permita, como plantea ella en este método, un asunto de tipo escolástico donde todos estén muy quietos, ¿sí? Vale, donde todos estén muy quietos. Pero cuando yo los escucho a ustedes, cuando retomo la introducción que hace Alexander, cuando ustedes mismos hablan de una apertura, claro, descubrir la trampa, bueno, posiblemente sí, pero y entonces el asunto de esto del asunto que se abre, el espacio que se abre, ahí es donde quiero poner el principio de la conversación, y enseguida le damos la palabra al profesor Alexander, que ya levantó la mano. Entonces, muchachos, perdón que interrumpí, adelante. No, pues de hecho, pues estábamos hablando de eso esta mañana, y bueno, y
en medio como de este encuentro. A ver, está claro, ¿qué queremos los arquitectos? Es de deshegemonizar el aula, es decir, es quitarle el lugar privilegiado al profesor, que no esté parado en la misma parte, que no miren hacia el mismo lugar los estudiantes, sino que haya una mirada, una relación dinámica como cambiante, ¿no? Y esto de alguna manera lo hemos podido hacer. Yo soy bastante optimista y somos bastante optimistas cuando miramos, por ejemplo, el trabajo que ha hecho oficinas de arquitectura como FP, precisamente en el diseño de esas espacialidades para primera y segunda infancia. Porque han tomado la decisión de trabajar con educadores. Ah, sí, porque si no, bueno, eso sería otro cuento. En eso yo creo que hemos acertado y esto va en ese sentido. Es decir, es reestructurar esa relación que tiene el profesor, estudiante y el espacio. Ahí más o menos, pero profesores, doctores, estudiantes, esto no lo podemos hacer en bachillerato ni en primaria. Es imposible. Eso es una cosa que nos tenemos que revisar, porque es que el papel de la escuela, o sea, el lugar de la escuela es un lugar muy, muy conflictivo. O sea, nosotros hablamos de apertura, ¿no? De este asunto de la fragmentación del claustro, de la desmaterialización de ese interior y esa apertura, ¿no? Lo que vimos en las primeras décadas del siglo XX. Ahora podemos ver que todos los colegios, bueno, casi todos los colegios, hacen de sus envolventes un fortín. Son fortines prácticamente. O sea, es decir, estamos pensando, digamos, como en una dinámica mucho más abierta, muy en contacto. Lo hablamos, y ¿cuál es la mejor manera de aprender de carpintería? Pues ir a una carpintería. O sea, es decir, ¿hacia dónde van los espacios educativos? Nosotros creemos que esto va a evolucionar muchísimo, pero el lugar de la escuela no es un lugar asignado por los educadores ni los arquitectos, sino por las comunidades. Entonces, claro, es decir, una cosa es lo que pensamos los arquitectos, que yo, pues, siendo profesor, que Leonardo, estoy seguro que a todos los estudiantes de arquitectura les decimos, muchachos, eso hay que cerrarlo, eso hay que ponerle una puerta, porque claro, nosotros entramos como arquitectos y que el mundo es de nosotros y hay que conectarlo y por dónde entra la luz, pero en los proyectos de arquitectura no hay maleantes, no hay filibusteros, no hay cuatreros, por no ponerle otros adjetivos a este tipo de personas que no están tan en consonancia con la cultura, ¿cierto? O con el individuo, en fin, no quiero darle. Aquí hay una gente, pues, que definitivamente nos tenemos que proteger de esa gente. Es decir, el espacio educativo funge como un bastión también, funge como una fortaleza, funge acastillado. O sea, es decir, vemos los megacolegios y ahí es, creo yo, donde tenemos unas preguntas muy, muy, muy tenaces de lo que consideramos nosotros es un acto formativo. ¿Por qué? Porque los colegios no se van a abrir nunca. O sea, nosotros, los arquitectos, no vamos a decidir si el colegio se abre, si cambiamos de mobiliario. Nos pasó en los colegios, cuando fuimos a presentar el proyecto, los profesores nos decían, pero ustedes sí han estudiado cómo funciona un colegio. Los profesores se veían mancillados porque, por ejemplo, pusimos la oficina del rector en el último piso. Y entonces le tocaba coger ascensor o subir escaleras. Me dice, muchachos, ¿cómo me ponen la oficina en el primer piso? Si yo soy el rector, yo tengo que estar al lado de la puerta. Y yo digo, pero al lado de la puerta no está el portero. No. Es que yo soy el doliente de esto. Es que el portero es empleado mío. Es que el colegio, yo tengo que responder por esto. Entonces yo tengo que estar ahí. ¿Cómo así que allá arriba? Y entonces, claro, ellos, y fue una cosa súper difícil. Los padres de familia también, muchachos, no supieron hacer esos colegios. Le faltó el parqueadero y la biblioteca.
Y dice, no, pero es que la plata no la ponemos nosotros. No, y volvían otra vez y otra vez y otra vez. La sociedad ahora pasa un poco con la política. O sea, elegimos un presidente nosotros y después lo criticamos, o sea, sabiendo que nosotros lo elegimos. Eso pasa también con la arquitectura y con la educación. Dice, queremos que la educación se modifique mucho, pero que la escuela siga siendo la misma. Que haya, a nosotros dicen, teníamos que poner 5 garitas en cerquita al de Bello, al colegio que hicimos en Jorge Eliezer Gaitán. Nos pedían espacios para otros 5 vigilantes. Entonces, digo, pero cómo puede el arquitecto inventarse una sociedad si es otra, ¿no? Claro, claro. No, ve, y con lo del rector tengo aquí a la mano una cosa a la que hicieron ustedes referencia. Un tal Vigilar y Castigar que dice, entre otras, en el capítulo 7 sobre el panóptico, hay una vigilancia que se apoya en un sistema de registro permanente, informes de los sindicatos a los intendentes, de los intendentes a los Claro, regidores, total. los regidores al alcalde, para que haya siempre, esa es la necesidad, bueno, o por lo Es la menos burocracia, un la orden, burocracia del control. exactamente, ese orden arquitectónico que responde a un sistema que está vigilado. Pero vuelvo, lo que está en el fondo de todo está, lo que vos decías al cierre, el colofón de la conversación es precisamente qué es lo que hay en estos espacios donde se suscitan asuntos educativos, donde se supone que lo que hay, el pretexto de esos asuntos educativos son las cuestiones propias de acceso a la cultura, la formación en sí misma, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la cultura, la ética, la belleza de habitar el mundo en lugares que son bellos. Enseguida volveré sobre lo de estos niños en estos lugares y lo que en el método de Montessori que me llama mucho la atención porque es un pensador que a mí me ha permitido mirar el asunto del espacio, especialmente para el trabajo con la infancia. Profesor Alexander, lo escuchamos. Muchas gracias. Leonardo, Felipe, muchas gracias por la presentación. Incluso muchas gracias como por la, digamos, la honestidad incluso de reconocer dónde es que han tenido límites y dónde todavía ustedes perciben que esos límites están. Yo creo que la historia, la tradición filosófica no es que lo haya resuelto todo y no es que la tradición filosófica lo haya pensado todo, pero en la tradición pedagógica se han pensado muchas cosas. Y yo, digamos, siempre tengo 3 pensadores muy presentes a la hora como de hacer un balance de los acumulados de la pedagogía. A Comenio, a Rousseau y a Kant, porque en los 3 hay, digamos, 3 tipos de proyectos educativos y formativos que se pueden diferenciar entre sí, que analíticamente se pueden diferenciar entre sí, que apuntan a lo mismo, que es la educación y la formación, pero por caminos completamente distintos. Rousseau específicamente, yo creo que, perdón por lo que voy a decir, pero yo creo que Rousseau ha ido más lejos que cualquiera de nosotros, incluso que cualquiera de ustedes dos, Leonardo y Felipe, por lo siguiente. Felipe se pilla una trampa y eso es maravilloso, una trampa con respecto a los objetos y la trampa que se pilla con respecto al objeto escuela es que póngalo donde lo ponga, hágalo como lo haga, haga las adecuaciones que usted quiera, póngalo si quiere usted con helipuerto o aeropuerto en el techo, hágalo como usted lo haga, no se va a mover, está ahí quieto. Y ahí hay una diferencia entre mover la posición del profesor o de la profesora, bajarlo, subirlo, cambiar las mesas por unas o por otras,
etcétera, etcétera. Pero cuando digo que Rousseau ha ido más lejos que cualquiera de nosotros, pues no es como por esa reverencia que pueda tener como con respecto a los clásicos, o compartida o no por otras personas, sino porque Rousseau captó una cosa que ha sido, yo creo, como lo que más ha sido capaz de darle, de sacarle la punta, como diríamos escuetamente, en la escuela nueva, que ha sido muy bien capaz de sacarle la punta de Crowley y Montessori, y es, por un lado, hay que captar muy bien los intereses de los niños y de las niñas, qué es lo que quieren, qué es lo que les interesa, en la medida de su desarrollo, qué pueden aprender y qué cosas quieren aprender. Y no imaginó, Rousseau no imaginó que eso ocurría en un espacio cerrado, sino que eso fundamentalmente ocurría en un espacio abierto, porque los objetos del mundo no son objetos que uno pueda disponer en un aula, así el aula tenga aeropuerto, piscina, lo que usted quiera que tenga el aula, no dispone de los objetos del mundo. Los objetos del mundo están en el mundo. Y con lo que Rousseau está luchando es con una educación que es tal cual nosotros la implementamos, basada en la representación. O sea, nosotros no vamos al río, sino que le mostramos el río a los niños y a las niñas, pues no sé, lo dibujamos, traemos revistas, hacemos diapositivas, ponemos videos de YouTube, pero ahí nunca está el río. El río siempre para nosotros es una representación, que además es una representación de la representación, porque no son todas las representaciones de los ríos, sino la representación del río que a mí me gustó para mostrarle a los niños y a las niñas. La función de vigilancia no desaparece en Rousseau, ¿cierto? Y eso, por supuesto, lo va a criticar Rousseau, Foucault y demás, pero Rousseau igual sigue pensando que la mirada del vigilante del maestro no debe de cesar, que al lado de la función de vigilancia del maestro, el maestro debe disponer disponer las posibilidades para que el niño y la niña entren en contacto y en relación directa con los objetos del mundo, no con representaciones. Y nosotros seguimos ahí. Haga el edificio como usted quiera que lo haga, como dice Leonardo, ese edificio no se va a mover. Y tenemos instrumentos que de hecho no tenía Rousseau en su época, pero que nosotros necesitamos introducir a la hora de pensar el análisis. Y es que tenemos los instrumentos, por ejemplo, que nos dejó Marx para pensar el asunto de la clase social y sobre cómo el capital o la lógica de mercado es capaz de afectarlo todo, tocarlo todo y disponerlo todo de determinada manera. ¿Por qué estoy señalando esta cuestión de clase? Porque finalmente, si lo miramos desde Rousseau, podemos decir, cogimos la ruta equivocada. O sea, construimos espacios que para lo que sirven es para reproducir representaciones de las representaciones de las representaciones de las representaciones. Y al final, los objetos del mundo que deberían ser con los que entra en contacto el niño y la niña son unos objetos que nunca están. El río nunca está, la vaca nunca está, la montaña nunca está, la vaca, el río, la montaña, lo que sea, siempre es o una diapositiva o un dibujo, o un recorte de una revista, lo que seamos capaces de imaginarnos. Entonces, cogimos el camino equivocado, si leemos a través de Rousseau. Y ese camino equivocado, pues yo creo que es lo que la escuela nueva intentó, antes de que la convirtiera en una escuela para pobres, perdón por la expresión,
pero antes de que la escuela nueva la convirtieran en escuela para pobres, era el camino que había emprendido la escuela nueva, era corregir todo ese exceso como de racionalidad ciega que había sido la marca del pensamiento educativo y del pensamiento formativo. Digamos, es un buen intento, pero ese intento no fue lo suficientemente eficiente, por ejemplo, para desenmascarar, desmantelar o desorganizar la capacidad del mercado, de un mercado cada vez creciente que convierte todo, incluso los objetos educativos y la misma educación, la convierten en objetos de consumo. Y nos enfrentamos entonces a un escenario que finalmente quienes mayores posibilidades tienen de jugar con los espacios escolares son aquellos que tienen los recursos para crear espacios escolares. No es lo mismo, no es lo mismo 13 niños en una especie de granja escolar a 35 niños en un aula, así esa aula la haya diseñado Felipe y Leonardo. Y estoy seguro que lo que media entre los 35 y los 13 es una cuestión de clase, inevitablemente. Es una cuestión de clase. Eso por un lado. Pero como el mercado siempre va adelante de nosotros, para nosotros, ustedes muy bien muchachos lo decían, es como si nosotros apenas estuviéramos descubriendo que los espacios escolares no son indiferentes, que los espacios escolares hacen cosas, que no es lo mismo estar en un salón adecuado climáticamente a un salón que si llueve se entra el agua y si hace un calor es insoportable. O sea, apenas estamos como descubriendo que es que eso no debe de ser lo mismo, pero el mercado lo sabe desde hace mucho tiempo, muchachos y muchachas, porque lo que el mercado quiere y necesita de los niños y de las niñas como los continuadores de la lógica reproductiva del mercado se los ponen, por ejemplo, en los parques infantiles, en los parques temáticos, donde juegan, sigue siendo un espacio cerrado, pero juegan a una movilidad donde básica con la que nosotros no somos capaces de competir. Nosotros no somos capaces de competir con un parque temático, con un Diversity, por ejemplo, que dice que es un parque educador y cosas de esa naturaleza. Y claro, sí educan, por supuesto, educan en aquellos valores que el mercado requiere inculcar de los más niños y de los niños y de las niñas. Entonces, cerrando, la verdad, lo que estoy diciendo es, ustedes cerraron como con una visión muy optimista de las posibilidades que siguen, porque hemos ido descubriendo que es que el espacio es importante. Y yo lo que estoy diciendo, bueno, si leyéramos con más atención los clásicos, eso ya lo sabíamos y lo sabíamos desde Rousseau. Y no, eso que nosotros apenas estamos medio entendiendo, que es que el espacio no es indiferente, el mercado lo entendió también hace mucho tiempo y puso en funcionamiento sus estrategias para enseñarle a los niños lo que le interesa que los niños aprendan y mientras tanto nosotros hacemos cátedras para pensar cosas pensadas. Muchachos, muchachas, igual muchas gracias, eso era lo que quería decir. Muchas gracias, profesor. Gracias por recordarnos que estamos pensando lo que ya estaba pensado. Pero seguiremos pensando. ¿Alguna réplica, caballeros, a su ilustre profesor? Sí, claro. Porque por aquí tengo yo también otra réplica sobre otras. No, pero más como más que una réplica, como que es como una posición que habitualmente quienes trabajamos en la producción de espacio de la que tenemos que partir. Tenemos que partir también como de esas ideas naif y bastante idílicas, porque habitualmente todo lo que el hombre termina construyendo está atravesado por un sentido bastante inconsolable.
y en ese sentido la función del arquitecto también es un poco tonta, pero necesaria. El arquitecto también tiene que fungir como alguien bastante naif, en el sentido en que debe volver a proponer lo mismo que estaba propuesto, cuando todavía pensábamos que algo podía funcionar. Sin embargo, también somos conscientes de que esos mecanismos, como bien lo decía Alexander, cada vez son más perversos, y nosotros también hemos sido bastante esbirros de esos pensamientos perversos, en el sentido que cada vez más la educación está menos preocupada por el espacio, tergiversando un poco lo que dice, lo que decía Alexander, porque ya prácticamente al mercado no le interesa mucho el espacio, le interesa más la experiencia. Y hoy lo que se vende en términos educativos es la experiencia, sin importar el espacio. Es más, te podría decir que hoy es más caro ir a estudiar a una granja que estudiar en un colegio con los mejores profesores posibles, y con las mejores instalaciones. ¿Por qué? Porque hay una idea nueva de esa experiencia campestre que también está vinculada como al asunto de la distancia que nos aleje, voy a utilizar la misma palabra que utilizó Alexander, de los pobres. Y cada vez más vamos a estar más expuestos a esas escuelas de campo, tan bien representadas como en ese cine ochentero de mala calidad, de los pequeños enclaves educativos, de los colegios aislados de la ciudad, envueltos en un pequeño bosque. Inclusive pues película de terror de mala factura, pero hacia donde quiero llegar con todo esto que les estoy diciendo es que cada día el entramado va a ser mucho más, va a tener muchas más urdimbres. Sin embargo, no podemos evitar, y creo que uno de los ejercicios que debemos hacer, así sepamos que la guerra está perdida, es volvernos a dar cuenta de que el espacio es importante, y que cada espacio tiene una función formativa importante. Es posible que nunca lleguemos, es posible que esa guerra ya esté perdida, pero como arquitectos, ahí sí lo tengo que decir, como arquitectos tenemos que partir otra vez de la idea de Rembrandt e iniciar otra vez en ese cuadro. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por esa respuesta. Muchachos, yo no la alcanzo a ver aquí, me están reportando en WhatsApp, perdón, Gloria Milena Pinta Rodríguez. Gloria, ¿me alcanza a escuchar? ¿Quiere abrir su micrófono, por favor, para que plantee su pregunta? Espérate que la estoy buscando. Acaba de decir por el cuadrito que no tiene preguntas. Bueno, perfecto. Pero ya sabía por dónde la pasamos. Vos la arrastras de aquí y la metes en esta. Listo. Gracias, Jorge y Felipe. Muy bien. Y Viviana, no sé si tú alcanzas a ver ahí, ¿hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Preguntas. No hay ninguna mano levantada. Vale. Bueno, entonces retomo yo. Gracias, Vivi. Retomo yo para que vamos cerrando. Nos quedan aproximadamente 15, 17 minutos para cumplir con el tiempo y la agenda exacta de la cátedra, que me parece muy importante que lo hagamos en aras pues, del respeto del tiempo por los demás. Vuelvo y retomo María Montessori sobre ideas generales de nuestro método de Montessori. Dice, efectivamente, cuando los niños querían usar cosas que no fueran solo juguetes, y cuando querían utilizar el espacio por fuera del que se había determinado, eran inmediatamente impedidos por un estate quieto, no toques, que se repetía más o menos enfáticamente cada vez que sus manitas se avecinaban a los objetos que eran los nuestros, los de los adultos. Vuelvo, yo pienso que en términos de la propuesta de Montessori, esa posibilidad para que emerja la naturalidad, no solo con el inmobiliario sería interrumpido, sino también como dentro del inmobiliario han entrado, reitero, también en el uso de lo que son pedagogías propias para la formación, para los procesos educativos con la infancia, como dentro, empezaron a hacer parte precisamente del inmobiliario, cosas que a ratos se podían tocar y a ratos no se podían tocar, que terminan siendo parte de la estructura arquitectónica de ese lugar escuela,
pero que no se pueden usar cuando naturalmente quiere hacerse uso de él. En Montessori hay un asunto que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y es enséñame a hacerlo solo. Dame la oportunidad del despliegue, pero siento que la arquitectura de la escuela no permite ese despliegue. No estoy diciendo que déjame hacerlo solo significa de manera exclusiva yo lo hago lo que se me viene en gana durante este espacio escolar y no. Les decía que volvemos a eso que tú llamabas una trampa. Está todavía cerrado el micrófono, Felipe. No sé, los escucho, cuéntenos. Que el final de tu intervención no la pudimos ver porque cayó un rayo y se fue el internet aquí en la escuela. Sí, es que no. Estamos cerca, yo estoy acá cerca de Molinos. A ver si no pongo la página, hombre, que decía precisamente que esos otros espacios que fueron diseñados para los niños entraron en unas, digamos, metodologías, opciones metodológicas para el trabajo con los chicos, con los más pequeños, rincones, por ejemplo. Entonces, esos rincones que reproducen asuntos que, pero bien lo decía ahorita Alexander, representan el mundo, no son el mundo. Pero si el niño se va a acercar a ellos, tampoco, no toque, que no es momento, ¿cierto? Entonces no es momento de otras cosas. Quédese quieto. Entonces, pareciera que esas otras cosas que entraron en el inmobiliario también se prohíben y sigue siendo ese sector sesgado, cerrado. Yo decía, no sé si me alcanzaron a escuchar, que a mí me llama mucho la atención en María Montessori cuando ella plantea, enséñame a hacerlo solo. Precisamente porque como somos necesarios nosotros, pues el adulto que lleva a la infancia a ese lugar soñado, entonces él necesita que yo le diga cuándo, cómo, dónde, las razones, es decir, no hay una condición antropológica en él no es si yo no estoy. Y en Montessori es muy clave eso, inclusive por eso para ella los ya no, está cayéndose otra vez. Felipe, ¿me copias? Hola. Hola. No, es que, mira, es que se oye así partido. Cortado, completamente cortado. No, está muy complejo. Yo creo que lo prudente ahora es que vamos cerrando, es lo más prudente, la conversación sigue larga y tendida. Seguir pensando todo lo que tiene que ver con la formación, con estos espacios educativos es la clave. Yo quiero agradecerles hoy como moderador, haberse dejado, muchachos, ustedes convocar, haberse dejado llamar, haberse dejado picar nuevamente, así como ya lo habían hecho en otro momento en la vida académica. Los profesores Alexander y Beatriz los convocaron a ustedes. Hoy volvemos y los convocamos y los seguiremos convocando. Es fundamental para nosotros que otros espacios académicos y que otras disciplinas nos abran la posibilidad de seguirnos pensando lo educativo. Yo de nuevo les reitero, ustedes dos los tuve en el doctorado y yo quiero reiterar que es un orgullo y es un honor poder compartir con ustedes y cualquier espacio académico, muchachos. Siempre será un honor poder compartir con ustedes y saber que desde la arquitectura nos acompañan. Viviana, bienvenida. Te doy la palabra para que cierres la cátedra, faltando 10 minutos para las 5. No, cerremos, Jorge, y gracias a todos y a todas por estar, a los participantes. Veo que estuvieron sostenidos las personas allí. Significa que encontraron interesante la discusión. Yo no pude escucharlos, les ofrezco excusas, pero tenía una entrega de unas prácticas y no podía estar. Muchas gracias y esperemos que las personas cuando repliquen el video que se pone en YouTube pues puedan seguir pensando sobre esas líneas en las que ustedes con certeza y con seguridad han dejado planteadas y que nos corresponde a todos y a todas seguir pensando. Gracias, Betancur, y sobre todo a ti, Alex, por haberme apoyado en el diseño de esta convocatoria, en el cuidado de la cátedra de hoy. Sabes que me estás acompañando en un momento en el que estoy muy atareada, entonces eso me hace sentir muy feliz de saber que puedo contar contigo. Un abrazo y cuídense. A todos muchas gracias, feliz resto de día. Muchas gracias, muchachos.